El modernismo en música, unidad 4, 1889 a 1920, parte 2. Fechas importantes, desde 1908 a 1914. Periodo expresionista en Schoenberg. Las obras de este periodo tuvieron gran repercusión en los desarrollos posteriores de la historia musical. 1908, Cuarteto de cuerdas número 2, Ruptura de la tonalidad. Esta obra es un puente desde los viejos métodos hacia los nuevos. 1909, Edward Thun, obra expresionista por excelencia. Renuncia a la forma temática, medios tradicionales por los cuales la música logra su inteligibilidad. 1911, publica el Tratado de Armonía. 1912, Perrault Lunaire. Es la obra que ejerció mayor influencia desde este periodo. Emancipación del timbre fue el fenómeno Schoenberg. Tras componer Pierrot Lunaire en 1912, se da una larga pausa en la producción de Schoenberg, por el comienzo de un replanteamiento de su propia experiencia, lo que lo condujo 10 años después al método dodecafónico. 1913. Stravinsky estrena La consagración de la primavera en París, uno de los estrenos más famosos de la historia de la música. 1920. Inicia el periodo de posguerra, al finalizar la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, en Europa devastada y nuevos movimientos de renovación. Contexto histórico. La resistencia del público a los nuevos movimientos artísticos fue en creciente a lo largo del siglo XIX. Y el gusto artístico conservador era considerado por muchos como la última defensa contra la anarquía. En ningún sitio era este odio más potente que en Viena. El público vienés era el más conservador de Europa, debido a que se consideraba como la mejor tradición de la música occidental y sufrían la amenaza de cualquier nuevo avance, comenzando por las obras de Mahler. Arnold Schoenberg fue tal vez el primero en comprender que la tonalidad no era una verdad eterna y probablemente el último que supo utilizarla de manera auténtica. La tonalidad es un instrumento útil a la concepción y a la expresión de ideas musicales, una cosa viviente por sí misma, en manos de compositores, que es modificable y capaz de renovarse. Los críticos llegaron a acusarlo de violar las leyes naturales de la música, por haber sustituido un sistema tradicionalmente utilizado de acuerdo con las leyes de la física por otro meramente artificial. Tanto la obra de Schoenberg posterior a 1908 como los logros artísticos importantes en ese periodo generaron un gran sentimiento de escándalo y ultraje moral. La mayor parte de la música y del arte de este periodo son provocativos y expresan una obstinada oposición, incluso profundo horror, frente a la sociedad en que vivían los artistas. El camino hacia la atonalidad en la obra de Scriabin y Arnold Schoenberg. Rusia, Alexander Scriabin. Contexto. Los desarrollos musicales en Rusia durante el siglo XIX siguieron dos principales corrientes estilísticas. Por un lado, la tradición conservadora, apoyada en los lazos culturales entre Rusia y Occidente de la mano de Rubinstein, basada en modelos occidentales. Y por otro lado, la tradición autóctona, con el fin de crear una música exclusivamente rusa, relacionada con el clima de nacionalismo general hacia fines del siglo, basada en el folclore ruso. Rechaza la tonalidad e influencias occidentales. Utilizaban escalas modales y exóticas.
Alexander Scriabin, 1872-1915. Fue el compositor ruso que llevó a cabo los desarrollos musicales en la tradición autóctona, basada en el folclore ruso, de forma más consecuente. Su camino hacia la tonalidad. 1. Las primeras obras consisten en piezas para piano y eran conservadoras, tonales. Sin embargo, hay una tendencia a colorear la estructura triádica con inflexiones cromáticas y suspender la resolución de las armonías inestables, especialmente las de función dominante, durante periodos de tiempo cada vez más largos. 2. Poco después del cambio de siglo, la resolución tonal pierde fuerza y los centros tonales se definen más por su implicación que por su desarrollo explícito. 3. Después de la composición de la quinta sonata de 1907, Scriabin realizó la ruptura final con la tonalidad tradicional. En los primeros años del siglo XX, creó un nuevo sistema de organización tonal como sustituto del tradicional, basado en escalas artificiales, que fue tan revolucionario como las innovaciones que estaban introduciendo en esa misma época en Mahler, Strauss y Debussy. Los resultados que obtiene este compositor en los límites extremos de la tonalidad y las bases para la instauración de un criterio armónico distinto y evolucionado son superiores a los de los maestros que hemos recordado. Innovaciones estilísticas. En su última producción, Últimas sonatas y obras para piano escrita en 1908 a 1913, su pensamiento musical, el acorde como núcleo armónico, genera todos los elementos temáticos y unifica armonías. Los aspectos armónicos y melódicos se derivan de una única fuente, el acorde. Utiliza los acordes como almacén general de notas, como Debussy y Schoenberg. Utiliza el acorde como productor del discurso musical, lo transforma en un concepto armónico. Las obras están basadas en el llamado acorde místico de armonía disonante, el cual sirve como punto de referencia armónica y como recurso tonal dentro de la obra. Acorde místico o acorde de Prometeo se originó en esa obra, compuesto por 6 grados e intervalos de cuartas ascendentes, por ejemplo, Do, Fa sostenido, Si bemol, Mi, La, Re. Puede presentarse como escalas de 6 notas: Do, Re, Mi, Fa sostenido, La, Si bemol. Recuerda a la escala por tonos de la música de Debussy. Como puede verse como dominante alterada y puede ordenarse como series de terceras. En la música posterior, este acorde se convierte en una especie de tónica artificial e inestable, totalmente distinta a la de cualquier música anterior. Propone una amplia de serie de resoluciones. Comprende variadas armonías. Contiene 2 tríadas, una mayor y otra menor, 4 acordes de séptima de diferente especie, una novena, una oncena y una tercera de dominante, un acorde de quinta aumentada, y diversos acordes con agregaciones de segundas mayores y menores. El lento ritmo armónico genera extensos bloques de armonía estática, similitud a Debussy. También utiliza técnicas texturales impresionistas en la orquesta. La concepción de la forma de Scriabin permaneció enraizada a la del siglo XIX. Continuó usando los tipos tradicionales, especialmente de forma sonata, y en las piezas más cortas, diseños totalmente binarios y ternarios. Austria, Arnold Schoenberg, 1871-1951. Nació en Viena y pasó allí la mayor parte de su vida, donde se vio atrapado por la atmósfera de agitación y de cambio que envolvía a la ciudad a comienzos de siglo, en la cual llevaría a cabo su significativa contribución.
Alcanzó su madurez musical en los primeros años del siglo XX y definió las líneas principales de la evolución estilística de los siguientes 50 años. El fuerte impacto de su obra condujo las implicaciones del cromatismo hacia sus últimas consecuencias. Este hecho lo llevó a abandonar los principios tonales y armónicos de la práctica común de la música y de esta manera a abrir una importante y nueva dimensión dentro del campo de la investigación composicional. Camino hacia la atonalidad. Primeras obras, 1897-1903. Muestran una clara orientación clásica, como una síntesis final de las principales corrientes del romanticismo alemán, donde predomina la influencia de Wagner. Obras programáticas, utilizan leitmotiv y son intensamente cromáticas. A comienzos de siglo, Schoenberg se aproxima a los límites de la tonalidad tradicional, persiguiendo un nivel de cromatismo comparable a Strauss en aquella misma época. Cuestiones técnicas destacables. Concepto de variación desarrollada. La continua evolución y transformación del material temático, evitando las repeticiones literales. El resultado es un continuo polifónico, musical compacto y estructurado, en el que todas las partes están igualmente desarrolladas. El relleno armónico y los efectos superficiales de la figuración textural están evitados. Abundancia de escalas de tonos enteros y de acordes construidos sobre cuartas, como salidas armónicas y lineales desde un esqueleto base más estable, en vez de colecciones de notas que forman campos armónicos estáticos sin tendencia a la resolución, como Debussy o Scriabin. Las obras escritas en 1908 y 1913 configuran la base real del escándalo de Schoenberg. Tienen influencias del arte expresionista alemán de la época. El impacto que produjo la música de Schoenberg de este periodo en el curso de la música del siglo XX fue enorme, generando una gran influencia en sus alumnos y músicos relacionados con él. Su concepción de la música como un campo cromático que abarca 12 notas de forma libre, dentro del cual cualquier configuración de notas podría actuar como una norma, redefinió los límites de lo considerado posible en la composición musical. Estableció un nuevo conjunto de limitaciones dentro de las que cada compositor, incluido Schoenberg, fijó su propio estilo. Tras componer Pierrot Lunaire en 1912, se da una larga pausa en la producción de Schoenberg, por el comienzo de un replanteamiento de su propia experiencia, lo que lo condujo 10 años después al método dodecafónico. El cromatismo proporcionaba la fuerza expresiva más potente en la música occidental. Sin embargo, el libre cromatismo, llevado a sus últimas consecuencias, tendió a neutralizar sus propias bases expresivas. Esta preocupación llevó a Schoenberg a permanecer 7 años de 1916 a 1923 sin publicar nuevas obras, proceso de un cambio distintivo en su orientación técnica y estilística. Desarrollos musicales del periodo de 1908 a 1913. De 1908 a 1909, periodo de intensa actividad, Schoenberg llevó a cabo su ruptura con la tonalidad y armonía triádica y se movió hacia el campo innovador del cromatismo libre, produciendo serie de trabajos que alteraron de forma fundamental el curso de la música. El segundo cuarteto de cuerda, Opus 10, 1908, Edward Thun, el monodrama, Opus 17, 1909, como las más significativas de este periodo. La ruptura que Schoenberg realizó con la tonalidad puede entenderse como el paso siguiente en un desarrollo continuo en el que el papel ejercido por las tríadas y los centros tonales había sido ya bastante debilitado. La transición a lo atonal fue tan gradual que no tiene sentido ubicar el momento exacto en que se produjo el cambio. El cuarteto de cuerda número 2, Opus 10, de 1908, es una especie de puente desde los viejos métodos hacia los nuevos.
La nueva concepción de la tonalidad está vinculada a dos aspectos esenciales. 1. Emancipación de la disonancia. Importancia que se le da a los tonos no armónicos y su consecuente pérdida de su tendencia hacia la resolución tonal, haciendo imposible para el oyente deducir el contexto triádico existente. Entidad armónica absoluta, capaz de existir por sí misma, ya no se define en relación a una consonancia. Ya no es un sonido que debe ser resuelto en una consonancia. Fue parte del fenómeno del largo y gradual derrumbamiento de la tonalidad. La disonancia se expandió desde un simple intervalo hasta un dispositivo estructural de gran escala. 2. Abandono de las funciones tonales convencionales. Se abandona la concepción armónica básica de decadencia, de movimiento hacia la descarga de tensión, reposo. Las notas y tríadas ya no son referencia funcional constante para el resto de los tonos. La música de Schoenberg se mueve en un espacio cromático libre donde existen nuevos principios de organización, llamada por los críticos como música atonal. Al perderse la fuerza estructural de la tonalidad, armonía y melodía, el resto de los parámetros de la composición y del sonido se vuelven más importantes para dar expresión a la obra. Colorido tímbrico, efectos orquestales, utiliza una variedad de técnicas. Recursos canónicos, un conjunto de notas que proporcionan la base para toda la obra. Los contenidos armónicos y melódicos se derivan de pequeños grupos de notas o series que se manipulan para producir distintos materiales. Acorde disonante repetido y ostinatos, tónica disonante, progresión armónica de movimiento lento. Partitura: Schoenberg, cuarteto de cuerdas número 2, opus 10, 1908. Movimiento 1 y 2 son básicamente tonales, pero las voces individuales de la textura se mueven con libertad y no suelen producir armonías triádicas. Movimientos 3 y 4. Tiende a disolverse la tonalidad, aunque hay una tríada como punto de referencia tonal, el mi bemol en el tercero, fa sostenido mayor en el cuarto. En el movimiento 4 la referencia tonal aparece gradualmente hacia el final de la obra. La parte anterior está suspendida como flotando en un nuevo espacio musical, liberada de la atracción del centro tonal. Schoenberg y el expresionismo. El expresionismo fue una corriente artística iniciada en 1907 en pintura, literatura y música, con la obra de La Dama de Aviñón de Picasso y el ensayo de la espiritualidad en el arte de Kandinsky. Este gusto inició en el arte pictórico y afectó a las demás artes. Tiene que ver con la expresión de las incertidumbres de la época a comienzos del siglo XX y la representación de los estados emocionales extremos que formaban parte de la vida del artista. El arte tenía que reflejar los aspectos internos de la realidad más que los externos. Se busca la espiritualidad en el arte mediante el abandono de la imitación de la naturaleza en favor de un arte abstracto. El teatro fue para el expresionismo el lugar ideal para el encuentro entre las artes, donde se encontraron palabra y música, como hablar por medio de sonidos, y el canto hablado. Teatro expresionista, sus temas son el individualismo exasperado, existencialismo y psicoanálisis. Toca temas de tipo sexual psicoanalítico, la relación sadomasoquista entre el hombre y la mujer, el complejo de Edipo. Deriva del gusto primitivo inarticulado.
El periodo expresionista de Schoenberg se considera entre 1907 y 1914. Culmina con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Estilo expresionista. Sugiere, indica que se exige un papel estructural a los valores expresivos de los elementos estilísticos. Las melodías de Schoenberg logran intensidad expresiva con las disonancias resultantes de las melodías con grandes saltos y el énfasis puesto en esas disonancias. Fue un desarrollo lógico e inevitable, que respondía al problema de relación entre estilo y la violencia emocional que expresaba. La tonalidad y la ausencia de un tema, la variación desarrollada y prosa musical, liberaron a la música de sus antiguas restricciones y la música pasó a ser algo más comunicativo, reflejo directo de la vida interna del compositor. Las últimas obras de este periodo son atonales y atemáticas, como Edward Thun, 1909. La emancipación del colorido tímbrico fue tan importante como la emancipación de la disonancia. El timbre quedó liberado de la altura del sonido y ahora se utiliza el colorido orquestal para recrear la relación consonancia-disonancia. La nueva preeminencia del timbre, textura y dinámica reduce la importancia de la altura del sonido. Partitura de Schoenberg, Edward Thun, Opus 17, 1909. Es un monodrama, un solo personaje, y se considera la obra expresionista por excelencia, debido al tema trabajado y a la atmósfera que envuelve la obra. El lenguaje musical tiende a desgarrarse entre dos momentos contrastantes: el momento de la aspereza disonante, caos orquestal, grito de la voz, y el momento de consonancia, timbre solista puro, voz melódica. Se busca una expresividad comparable al grito. Esta tensión lleva a Schoenberg a agigantar la paleta expresiva con una deformación expresionista del lenguaje musical. La voz grita y susurra, salta entre registros lejanos. La orquesta se vuelve una caótica acumulación de efectos logrados con una enorme masa orquestal usada de manera camarística, pequeños grupos de instrumentos. La renuncia a la forma temática fue el verdadero acto revolucionario que se da por primera vez en esta obra. Suprimió todos los medios tradicionales por los cuales se suponía que la música lograba su inteligibilidad: repetición de temas, integridad y transformación discursiva de motivos claramente reconocibles, estructura armónica basada en la tonalidad. Otra característica musical es la técnica de saturación del espacio musical. Consiste en llenar el espacio cromático tocando las 12 notas de la escala cromática en un cierto orden, independientemente del registro de cada nota. También puede llenarse la totalidad del espacio en todos los registros, la saturación completa. Esto tiene como fin la eliminación de cualquier tendencia hacia un centro tonal. Partitura Schoenberg, Perrault Lunaire, Opus 21. Análisis general de la obra y particular de los números 1, 8, 18, 1912. La pieza que ejerció mayor influencia luego de este periodo fue Perrault Lunaire, Opus 21. Conjunto de 21 poemas del poeta francés Albert Giraud. La fantasía casi inhumana de esta obra refleja el mundo de la locura y la decadencia descrito en la poesía de Giraud. Cada una de las 21 canciones tiene su propia organización instrumental y recrea una atmósfera única, íntimamente ligada al texto.
el texto da unidad a la gran estructura. Sin ayuda de ataduras tonales o correspondencias motívicas y temáticas explícitas, es difícil mantener la coherencia en estructuras musicales extensas. Por ello, sus trabajos atonales extensos son vocales, mientras que las obras instrumentales son breves. Está permitida la improvisación del cantante. La altura del sonido deja de ser lo más importante. La consistencia armónica está concentrada en el interior de cada una de las líneas melódicas individuales. Canto hablado. No se desea un habla realista naturalista. Debe ser melodía hablada, no cantado o menos que se indique lo contrario. Esta obra proporciona el primer indicio del cambio de pensamiento de Schoenberg, que se hizo cada vez más evidente. Resultó de estructuras contrapuntísticas bastante rígidas respecto de las aproximaciones más libres en sus obras anteriores. Pieza número 8, Noche. Se basa casi enteramente en las combinaciones de 3 notas célula. El subtítulo Pasacale. Pieza número 18, La mancha lunar. Contiene un doble canon elaborado que se origina hacia la mitad de la canción y que se mueve hacia otras, en movimiento retrógrado, hasta que vuelve a llegar al comienzo de la canción. Esta pieza queda totalmente dominada por el contorno de la melodía inicial, que reaparece por todas partes en formas diferentes. Schoenberg como teórico y la segunda escuela de Viena. El periodo que va desde 1903 a 1911 es el más importante en la actividad didáctica de Schoenberg en Viena. Los compositores que se relacionaron de manera más estrecha con Schoenberg fueron los austríacos Anton Weber y Alban Berg. De las obras de estos 3 compositores, junto a las de sus seguidores, alumnos, se formó durante estos años la segunda escuela de Viena, como sucesora de la anterior formada por Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. Su Tratado de Armonía, publicado en 1911, es uno de los documentos centrales del pensamiento musical del siglo XX, un análisis del desarrollo del lenguaje musical en los últimos siglos, donde el concepto de tonalidad se expone con gran claridad. La vía por la que Schoenberg se encaminaba con tanta convicción es la del atonalismo, de la asimetría rítmica, de la disolución tímbrica. 2 puntos. La estética, entre comillas, es la expresionista, que quiere sondear en profundidad la complejidad del espíritu individual con la absoluta libertad del lenguaje. Esta es la raíz del serialismo, tal y como se impondrá con la dodecafonía y con las técnicas seriales sucesivas. Variación continua, la huida de toda repetición, para evitar que un intervalo o nota repetida se convierta en centro de atracción tonal. La melodía, sucesión de 12 sonidos distintos antes de que se repita de uno de ellos. En el ritmo se evitan las repeticiones de motivos fáciles, utiliza subdivisiones y superposiciones irregulares. La disociación tímbrica, melodía de sonidos, color, se basa en una misma melodía o acorde formados por notas realizados sucesivamente por instrumentos distintos. La producción atonal libre en los 2 discípulos de Schoenberg, Alban Berg y Anton Weber. Lo que desapareció entre Mozart y Schoenberg fue la posibilidad de utilizar en música grandes bloques de material prefabricado. Tanto en Schoenberg como en Weber, el problema de las grandes formas subsistía. Ellos entendían que el reconocimiento de una forma exigía el reconocimiento de elementos similares. Para que existiera forma, algo debía repetirse, algo debía retener su identidad a lo largo de sus transformaciones. En la llamada Segunda Escuela de Viena,
de Schoenberg, Berg y Weber, el lenguaje musical fue sometido en unos pocos años, 1908-1913, a una radical ruptura con la tradición. La poética que guió esta revisión del lenguaje fue siempre idéntica a la de los pintores y dramaturgos expresionistas. Para la Segunda Escuela de Viena, la guerra marcó el inicio de un largo periodo de gestación. Para Berg, en la dirección de la ópera largo tiempo imaginada, el Wozzeck; para Schoenberg y Weber, en la dirección del método dodecafónico. Anton Weber, 1883-1945. Fue casi en misma medida que su maestro Schoenberg, un producto del romanticismo alemán tardío. Sus primeras composiciones tienen sus raíces en Wagner y Mahler. Su elección del lenguaje deriva de una poética espiritualista y expresionista que viene de Schoenberg, una búsqueda intensa de comunicar una verdad interior, despojada de cualquier sentimentalismo. En ninguna otra música del periodo se reflejan los abrumadores efectos de la pérdida de la tonalidad de una forma más dramática que en la obra de Weber. Tiene una obsesión con la tendencia a acortar las composiciones. Esto es evidente en la música atonal de los tres compositores de la Segunda Escuela de Viena, pero en Schoenberg y Berg solo ocupa un periodo limitado y excepcional. Aspectos estilísticos de sus obras. Preferencia por los procedimientos contrapuntísticos estrictos. La textura aparece fragmentada en series de acciones separadas, dando origen a una propiedad que ha sido descrita como puntillista, melodía de timbres. Desarrollo progresivo hacia lo no temático. Deriva el material musical de la fuente más pequeña posible. El punto de partida de sus composiciones no suele ser mayor que una línea melódica con características rítmicas definidas, pero basada en un conjunto de notas abstractas que pueden ser modeladas en innumerables formaciones composicionales distintas. El contenido musical se reduce a una serie de sucesiones interválicas que no tienen ninguna relación con las sucesiones claras, recurriendo a patrones rítmicos o motívicos. Estos intervalos se presentan como unidades aisladas, separadas una de otras por contraste de registro, instrumentales y dinámicos. Considerando su extrema brevedad, evita la repetición de unidades largas, pero hay una gran variedad de elementos. La unidad es alcanzada no solo por la utilización de repeticiones claras, sino por la existencia de asociaciones elípticas, entre paréntesis, o escondidas. Utiliza conexiones de medio tono y tiende a desarrollar segmentos de la escala cromática completa. Utiliza la estructura mediante. La música se estructura mediante las transformaciones del color, o sea, timbre y dinámica, y no por el desarrollo melódico y rítmico. Preferencia por los niveles dinámicos suaves. Todas estas características revelan de forma clara la influencia de Schoenberg, pero Weber las utiliza con una constancia e intensidad totalmente propias, analizando sus propiedades esenciales y presentándolos en su forma más pura. Partitura: Weber, 5 piezas para orquesta, opus 10, número 3 y 4. Las 5 piezas, opus 10, la cuerda está compuesta por un violín, un violonchelo y un contrabajo. La celesta y el arpa se unen al armonio. La mandolina y la guitarra con efectos tímbricos que recuerdan a una especie de paisaje pastoril, tal como había elegido Mahler. Bueno, acá está medio complicado pronunciar. La Klangfarben Melodie, melodía de timbres,
sugiere espacios sonoros de una evanescencia muy abstracta respecto del sinfonismo mahleriano. Se puede hablar de un auténtico puntillismo. Instrumentos aislados, en zonas sonoras diversas, surgen sucesivamente del silencio con notas aisladas. Weber confesó sobre sus bagatelas: tuve la sensación de que, agotada la exposición de las 12 sonidos, la pieza también debía considerarse concluida. En una palabra, había nacido una regla. Antes de que no se hayan expuesto los 12 sonidos, no se puede repetir ninguno de ellos. Contrariamente a la técnica dodecafónica, que permite tratar la serie de modo que se pueda desarrollar de forma amplia, Weber dirigía esta intuición hacia una concepción microestructural de la forma musical, y añadía: lo más importante es que la pieza, entre paréntesis la idea del tema, haya recibido un cierto perfil por medio de un único enunciado de los 12 sonidos. El estilo aforístico de Weber, que será una constante muy personal, no fue una renuncia a la comunicación expresiva, sino una búsqueda de comunicación de una verdad interior, despojada de toda retórica y de todo sentimentalismo. Alban Berg, 1885-1935. Es el tercer miembro y, por otro lado, más joven de la segunda escuela vienesa. Adquirió su formación musical casi exclusivamente de mano de Schoenberg. La elección personal de Weber le lleva a una concepción compleja de la forma y del timbre musical. Partitura: Berg, 5 canciones para orquesta, Opus 4, número 3 y 5. Las 5 canciones para orquesta Opus 4, 1912, son una serie de piezas intimistas que reflejan algo del aire de los textos de Peter Altenberg. Esta obra, la primera que compuso para orquesta, refleja su especial habilidad para la instrumentación, derivada de la concepción que Mahler y Schoenberg tenía de la orquesta como una colección de diferentes grupos. Similares a los conjuntos de cámaras, Berg produce un tipo de cuyo desarrollo tímbrico está constantemente cambiado, animado por técnicas instrumentales especiales como lo son los glissandos y los frullati. La gran orquesta elegida para estos es muy parecida a la de Erwin Thun, gran número de instrumentos y de efectos especiales. El continuo paso del tropo piano al tropo vuoto sitúan a esta partitura en el proceso de desgarramiento y exasperación de la orquesta post-mahleriana. Contrariamente a la orquesta expresionista de Schoenberg, la máxima predilección de Berg tiende hacia los timbres complejos y de transparencia cristalina. Especialmente destacable resulta la orquestación de un acorde que contiene las 12 notas que dan comienzo y finalizan la tercera canción. Mientras que las notas continúan siendo las mismas durante los primeros 7 compases, la música se desarrolla por medio de transformaciones orquestales y diferentes instrumentos se encargan de notas distintas. De Erwin Thun hay una adherencia a la expresividad de las palabras, dilatadas sobre un fondo musical de gran amplitud tímbrica y formal, con alusiones de retorno, de preludios e interludios orquestales. La voz, arcos melódicos de gran lirismo y clara enunciación de los textos. No hay Sprechgesang, canto hablado, ni de alteración en las relaciones entre música y texto. Berg muestra una utilización radical de la atonalidad y de la construcción rigurosa, según los principios de las armonías por cuartas y el total cromático, así como de la variación continua de las estructuras melódicas y rítmicas. Hace uso de melodías temáticas continuas y emergentes. La atención hacia el total cromático
la utilización de las 12 notas antes de que se repita alguna de ellas. Convive singularmente a fines temáticos y melódicos, con la repetición de algunos intervalos a distancia cercana, hasta el punto de poderse hablar en algunos momentos de auténticas progresiones ascendentes de incisos melódicos. Por otro lado, también resulta interesante, en la última canción, número 5, el uso de una estructura similar a la del Passacaglia, que imita la vuelta que por estas mismas fechas estaba realizando Schoenberg hacia los procedimientos contrapuntísticos más estrictos. El Passacaglia de Berg contiene una serie de temas que se repiten, uno de los cuales está formado por un conjunto de 12 notas diferentes, derivadas de un tema similar del primer movimiento. La flauta tiene el total cromático. El ostinato está en el violonchelo. Es meliable. Es notable la influencia de Mahler. Desaparición de las líneas melódicas en la orquestación brillante y meticulosa, y en la clara evocación de las melodías populares. Posteriormente, tras adoptar el sistema dodecafónico que Schoenberg había desarrollado, esta tendencia encontró su forma de expresión más sistemática en la utilización de formas retrógradas escritas. La producción musical de Igor Stravinsky hasta 1920. Me tomo un mate. Para Stravinsky, los orígenes nacionales y la música popular de su país fueron especialmente importantes en su trabajo. La herencia rusa permaneció como un factor decisivo en su desarrollo estilístico. Su producción artística está muy influenciada por la tensión que dividía a la música rusa en el siglo XIX, entre la lealtad a los modelos occidentales y la búsqueda de un auténtico carácter nacional. Entre paréntesis, grupo de los 5, cerrar paréntesis. Esta disyuntiva estética tuvo un carácter muy particular en la obra de Stravinsky, propio del siglo XX, como resultado del aislamiento que vivió lejos de su país natal. En 1903 comenzó sus estudios de composición con Rimsky-Korsakov, nacionalista ruso, hasta la muerte del maestro en 1908. La influencia de su maestro se aprecia en el desarrollo de las escalas no occidentales y en la orquestación brillante y llena de color. En 1909 estrena dos obras que le proporcionaron un reconocimiento repentino: Scherzo fantástico y Fuegos artificiales. Con estas obras captó la atención del empresario artístico ruso Sergei Diaghilev, que lo invitó a unirse a su empresa, productora de los ballets rusos, una compañía de bailarines, coreógrafos, artistas y músicos. Este empresario había renovado la vida musical pariense con su aporte al ballet tradicional, al dar igual importancia a los elementos constitutivos del mismo: coreografía, escenografía y música, dando a cada arte la capacidad de desarrollarse. Aspectos estilísticos de sus obras. Stravinsky compuso 3 importantes ballets para este empresario: El pájaro de fuego de 1910, Petrushka de 1911 y La consagración de la primavera en 1913. La música de cada uno de ellos fue concebida como una parte integrante de una concepción artística completa que incluía teatro, danza, escenificación y diseño de decorados. Al ser estas obras diseñadas como un completo más de la representación escénica, esto tuvo un importante efecto en las características formales y en el planteamiento composicional, dando origen a un nuevo concepto de estructura musical, que iba a ejercer una gran influencia sobre los desarrollos musicales posteriores,
como las obras atonales de Schoenberg, Weber y Berg. El interés por una coordinación íntima entre su música y los movimientos de la danza en escenario jugaron una parte importante en el desarrollo de su lenguaje musical. La estética de Stravinsky se caracteriza por ritmo impetuoso, efectos de color, libre uso de las masas orquestales. Orquesta de carácter claro y nervioso. Resalta el aspecto más novedoso de Stravinsky, la extraordinaria riqueza del ritmo. Se crean relaciones siempre distintas entre acentos y duraciones. La disonancia hace una tímbrica seca y cortante. A la orquesta tradicional se añade el piano tratado en forma percusiva. Melodía formada por la unión de un número limitado de módulos melódicos y rítmicos fijos, que son invariables en sí mismos, pero adquieren cierta variedad mediante las combinaciones cambiables entre ellos. Esta técnica se mantendrá como un aspecto básico del estilo melódico de Stravinsky. Primero aparece en Petrushka. Stravinsky imita el carácter popular de la música festiva, derivando el material de canciones folclóricas y melódicas populares. El efecto de todo el conjunto parece un caleidoscopio musical en constante cambio. Utiliza ideas melódicas y motivos provenientes de material de base folclórico, que se repiten de manera continua y que al superponerse con otros construyen amplias estructuras. Esto lleva a una libre utilización de la disonancia. Partitura: La consagración de la primavera. Su tercer ballet, La consagración de la primavera, le llevó a ser el compositor más reconocido de su época. Se estrenó en París en 1913 y es probablemente el estreno más famoso de la historia de la música. Sin embargo, para los oyentes contemporáneos no tuvo aceptación inmediata, y la música no podría nunca volver a ser la misma de antes. Realiza la vocación escénica de los rituales paganos rusos, que se materializan en la obra con una fuerza primitiva sin precedentes. En esta obra extendió e intensificó algunas técnicas de sus primeros ballets. El tono de la obra tiene una nueva cualidad agresiva de propulsión, técnica rítmica constante, una superposición de múltiples ostinatos con diferentes valores rítmicos y duraciones distintas, acentuación de breves fragmentos melódicos simples, similares a canciones folclóricas, que se combinan para producir unidades más complejas y extensas. Alto grado de disonancia y cromatismo que existe debido a la repetición del acorde que abre augurios de primavera. La primera sección del ballet, luego de la introducción, contribuye a la rigidez en toda la obra. El acorde es martillado en las cuerdas formando un patrón estable. Proporciona una referencia a un centro tonal para toda la sección, y a ellos se superponen unos modelos rítmicos complejos en las trompas. Técnica familiar de unir unidades musicales en cadenas más largas a través de combinaciones irregulares, en la danza del sacrificio, cuyas medidas rítmicas cambian casi de forma constante. En las últimas obras de Stravinsky se podría hablar de una naturaleza percusiva, ya que subraya la manipulación de los elementos musicales básicamente fijos. Estructura rítmica. Cambios de metro constante. Las duraciones se organizan por la audición de unidades desiguales más cortas en extensos modelos irregulares. Esto marcó un gran cambio en las concepciones rítmicas tradicionales y tuvo implicaciones de la misma magnitud que el abandono de la tonalidad. La concentración de los efectos puramente rítmicos alcanza su estado máximo en la primera sección contrastante del final de la danza, número 149.
donde los primeros 29 compases consisten principalmente en un acorde sencillo que se repite sin ningún cambio, unas 40 veces, y la única variación resulta de las diferencias entre duraciones de los ataques. Nueva concepción de la tonalidad, capaz de integrar extensas estructuras musicales. Transformó la tonalidad en algo estático que se podía aplicar igualmente a contextos diatónicos y cromáticos. El principio básico de la atracción polar consiste en un conjunto referencial de notas que sirven como centro de todos los materiales que lo forman y rodean. La repetición de acordes sólidos genera poderosos polos de atracción, por lo general la tónica dominante y subdominante. Terminamos este ciclo de lectura de la bolilla número 4. Si les sirvió, les gustó, espero que se suscriban y bueno, comenten si quieren. Saludos.